Bueno, pues buenas tardes. Como sabéis, estamos prácticamente metidos en la celebración de la semana del Día Internacional de los Archivos, y hoy vamos a hablar de unos archivos de cuando no se archivaban las cosas, sino de cuando quedaban, pero que precisamente a través de la arqueología vamos conociendo esos documentos, auténticos documentos que nos quedan. Este curso comenzamos con un extraordinario congreso sobre prehistoria, en el que Antonio fue uno de los ponentes de ese congreso, y hoy prácticamente terminamos el curso nuevamente con la prehistoria. El mundo neandertal, una especie que sigue generando grandes dudas, ahora Antonio nos contará, y que la investigación sigue cada día descubriendo nuevas perspectivas y nuevas posibilidades. Como ya sabemos, un porcentaje mayor o menor de nuestro ADN proviene de esta especie, y también sabemos cómo conocieron los neandertales a los cromañones, y que indudablemente tuvieron que tener una relación para estar en nuestro ADN. En el libro que presentamos hoy, La conspiración neandertal, con el subtítulo La manipulación que cambió nuestra visión de la prehistoria humana, el nuevo libro de Antonio Monclova nos descubrirá y nos hará reflexionar sobre conceptos poco conocidos de esta especie. Y sin más, presento a Antonio, que nace en nuestra ciudad vecina del puerto de Santa María. Es licenciado en Ciencias Biológicas, máster en Arqueología y doctor europeo en Prehistoria y Paleontología. Ha dirigido y participado en muchas excavaciones y prospecciones paleontológicas y arqueológicas, y forma parte de varios proyectos en vigor sobre investigaciones dentro y fuera de distintas universidades. Publica artículos científicos sobre ecología de los mamíferos en el Pleistoceno y su relación con los homínidos. Es patrono y vicepresidente de la Fundación Instituto de Investigación en Prehistoria, FIPE, con la que esta asociación está relacionada. Nosotros procuramos siempre mandar algunos becados a los cursos que se hacen durante el verano. Su relación personal e intelectual con numerosos investigadores de renombre internacional le permite estar totalmente al día en los nuevos descubrimientos que se vienen haciendo y distintos pensamientos en diversas áreas de la arqueología. Antonio también tiene los estudios de Bellas Artes, y lo veréis en el libro, son sus dibujos, y su pasión por la pintura han llevado a exponer su obra de temática naturalista, ilustrar libros y elaborar reconstrucciones de la vida en el pasado para exposiciones y museos. Actualmente Antonio Monclova compagina su trabajo como artista y diseñador gráfico con la investigación y con la escritura de artículos. Antonio Monclova es también autor del libro Neandertales, los últimos homínidos de Europa. Y sin nada más, Antonio, te dejo con tu libro y con tu sabiduría. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes a todos. Yo me voy a quedar de pie si me dejan el micro para no tener... Venga. Digo, porque prefiero... Y si no te importa, tú te quieres quedar aquí, me vas pasando la... me quedo aquí, tú me dices... Vamos, si te viene... Sí. Porque a mí me gusta estar más en el... En fin.
yo prefiero estar... bueno, vamos a ver. El título de este libro, visto así aisladamente, La conspiración, parece que estamos hablando de una conspiración en el sentido clásico de la palabra, ¿no? Pues claro, parece que han cogido aquí y han conspirado en torno a un fijaos que tiene neandertal, a uno, no es la conspiración de los neandertales, sino de un neandertal. Y la verdad es que cuando le puse este título, y quiero empezar aclarando esto porque para que nadie después se llame a engaño del contenido, lo que viene después, se oye bien, ¿no? Sí. Cuando... yo que realmente no necesito ni micrófono, pero bueno. Se oye muy bien. Bien, pues cuando le puse este título, lo hice un poco provisional, pero claro, a la editorial le pareció que era un título llamativo. Bueno, pues yo la verdad es que no quería hablar talmente solo de lo que es una conspiración, que ahora veréis que algo hay de conspiración, pero no en el sentido tradicional. Pero bueno, eso es lo primero que quería aclarar, para que el título no llame engaño. El subtítulo todavía lo puse y puede hacer que haga más engaño que el propio título, porque claro, habla de manipulación, pero es que eso sí es verdad ya. Eso es totalmente cierto. Hubo una manipulación, bueno, una manipulación de la cual todavía somos objeto, que no estamos libres de esa manipulación, me refiero en el campo de la prehistoria. Somos manipulados, por desgracia o por suerte, no sé, cada uno que piense lo que quiera, en muchísimos asuntos, pero en este caso, en el asunto de la prehistoria, en el asunto de nuestros antepasados, de los que están relacionados con nuestros antepasados, la manipulación empezó hace más de un siglo y, curiosamente, en vez de decrecer con los medios de comunicación y con los datos que hoy día se disponen, en vez de decrecer, lo que se hace es que crece. Y hoy día nos encontramos con cada patraña y con cada historia relacionada con los temas de prehistoria puestas en boca de especialistas incluso, que no es que sean patrañas que haya dicho una persona que no sepa de lo que habla. Pues claro, toda esta historia estamos siendo manipulados, ¿no? Ese era mi objetivo con este libro. Era ese y era otro, que el primer objetivo no era ese, el otro, el primero, era formar una especie de compendio del conocimiento más importante, más general, que un público interesado pudiera tener a través de una serie de libros, que no es un libro, son 3 libros. El primer libro, que es el que ha citado también hace un momento Pepe, que es el libro de Neandertal, últimos homínidos de Europa, ¿no? Los últimos homínidos de Europa, porque son los últimos que nacieron, vivieron, crecieron y desaparecieron todo en Europa. Nuestros antepasados llegaron a Europa, ¿no? Pues ese libro trata sobre la ecología del mundo de los neandertales, lo que son los neandertales, todo el concepto. Este es un libro un poco más científico. En cambio, este es la parte historiográfica, donde cuenta cómo se descubrieron, cómo se planteó los estudios de los neandertales, más que cómo se descubrió el primer neandertal, eso era el primer libro, y un poco cómo fue la historia de los primeros neandertales en cuanto han influido sobre lo que vino después, sobre los estudios que se hicieron después. Y después un tercer libro, que ya lo dejo para el final, y era un comentario, ¿no? Que está ahora mismo ya el libro terminado también. Bueno, paso a la... Esta es la típica imagen que yo pongo siempre para empezar a hablar de neandertales, que es la que se pone siempre. Además, esta transparencia la repito y la repito siempre. ¿Dónde aparecieron los primeros restos de Neandertal? En Feldhofer, en el Valle de Neander, en Alemania, en el siglo XIX, 3 años antes de que Charles Darwin publicara Su origen de las especies, y no tuvo en su momento exacto de aparición, no tuvo la influencia científica o biológica, más bien hablando en biología general, en paleontología, que debería de haber tenido, pero al poco tiempo la tuvo. Influyó ya después las tesis de los darwinistas a favor de la idea de la evolución humana, etcétera. Pero este descubrimiento fue muy criticado, aquí tenemos al descubridor, fue muy criticado porque al principio pareció que era el hallazgo de unos huesos de un humano, que no era un humano prehistórico ni nada de eso, porque esa idea no existía entonces, de un humano prehistórico ni siquiera existía la idea, solamente parecía un hombre con deformidades. Entonces claro, ahí empieza la historia, ¿no? Que si esa película, no voy a entrar en eso porque eso es un asunto que daría para otra conferencia, pero que esto no quiero yo hacer una conferencia de esto. Tenemos aquí también otros hallazgos de la época, es más antiguo todavía, pero nadie sabía que esto iba a ser un neandertal. Recuerden que la palabra neandertal viene del Valle de Neander, o sea que es una palabra que se crea a raíz de este hallazgo, del hallazgo de Feldhofer. Pero anteriormente
un señor militar haciendo una trinchera en una gravera de una cueva de esta que hay en el Peñón de Gibraltar, o sea, trincherándose, como estaban siempre los ingleses haciendo allí, sus trincheritas para esconderse, para que no le hiciéramos la puñeta, ¿no? Pues en Forest Quarry encontraron un cráneo muy interesante, muy bueno, mucho mejor que los restos que aparecieron más tarde en Verhoeven, en Alemania, pero pasó ahí a una caja, era una rareza. Hubo algún autor que lo llamó Homo calpensis, calpe, sabéis que es peñón, pero bueno, quedó ahí, ¿no? Ya luego se supo que era un neandertal también, con lo cual los ingleses se pusieron contentísimos, porque claro, resulta que el primero ya no lo habían encontrado los alemanes, lo habían encontrado ellos, y eso en el siglo XIX tiene mucho que decir. Los belgas en 1866 encuentran otros restos en España, en una localidad belga que es espectacular, que tiene una serie de cuevas y canteras de explotación y tal, de caliza y tal. Bueno, esa región toda esa zona de Bélgica es más conocida por la cercanía que tiene unos yacimientos de carbón, donde hay muchos dinosaurios y todo eso, pero bueno, es también otro neandertal del siglo XIX. Y aparece en los primeros años, y este es el que nos va a conectar con lo que vamos a empezar ahora, en Krapina, en Croacia. No ya que aparece un neandertal, que aquí tenemos un resto de neandertal, sino que allí empezaron a aparecer muchísimo, además caníbales. Se habían comido entre ellos. Con lo cual la historia empezó ya... En fin, ya había muchos restos de neandertal. Nuestro neandertal, el neandertal que ocupa la idea de la conspiración esta, aparece en Francia. Aparece en un momento muy complejo, que son estos años que hay previos a la Primera Guerra Mundial, donde existe un enfrentamiento de nacionalismos en Europa, donde en fin, entre Francia y Alemania saltaban chispas todo el tiempo, pero también entre Francia e Inglaterra, aunque luego fueron aliados en la guerra, pero en aquel momento estaban totalmente enfrentados. Pero también había otro tipo de enfrentamiento dentro de la propia Francia, que era el enfrentamiento que existía entre el mundo de la ciencia y el mundo de la religión o de la no ciencia. Pues no, prefiero llamarlo la no ciencia, ¿no? Y dentro de este mundo de la religión o de la no ciencia había un sector, especialmente era el de los jesuitas, que tenían mucho interés por la arqueología. Y dentro de ello, pues, entre ellos ya habréis oído hablar de Teilhard de Chardin, el sacerdote jesuita que luego encontró, vamos a hablar de eso después en un momento, el fósil de Piltdown y tal, bueno, que fuera falso. Bueno, pues estos dos sacerdotes eran tres, vamos, los Amadé Jean Baisunier y Eugène Baudon. Estos señores salían del seminario los domingos, a hacer su paseíto por allí por el campo, hacer excavaciones, encontrar cositas, y en una bufía, en una especie de cuevecilla en el campo, encontraron allí excavando un cadáver. Ellos pensaron que era de un típico, en fin, celta o algo con mucho calcolítico. Bueno, cuando empieza, no era normal. El cráneo que tenía, que él parecía un mono, no era, además estaba enterito. ¿Y aquí empieza el problema? Pues claro, lo que normalmente esta gente hubiera servido para que metieran en una caja de zapatos y se lo llevaran allí no sé, pues al seminario donde ellos tuvieran, lo pusieran en una vitrina como un hallazgo que habían hecho, una cosa muy bonita, una cosa muy curiosa, y gracias a eso también se han conservado muchas cosas que se hubieran perdido. No, estos señores tenían un amigo que estaba muy bien posicionado para que le echara una mano en el tema, y ese amigo es muy conocido entre los prehistoriadores porque es el conocidísimo abate Brel. Entonces el abate Brel, que luego fue el que desarrolló toda la epistemología, toda una epistemología sobre el tema de la clasificación de la lítica, el que dijo, bueno, pues desde esto lo hicieron los neandertales, esto los humanos modernos, bueno, pero esto se va a llamar auriñaciense, esto se va a llamar musteriense, bueno, musteriense viene también de la época aquella. Pues Brel, que era un jesuita muy versado, que ya había estudiado historia, que estaba haciendo su doctorado, que tenía un interés muy grande por la pintura rupestre, que era un tío que sabía muchísimo, cuando vio el esqueleto se le pusieron los ojos, son bolitas, pero bolitas, y dijo, acabamos de dar aquí con, vamos, el golpetazo, de aquí me hago yo famoso. Esto parece una tontería, pero de tontería nada, porque es que fue lo que pensó. Aunque algunas personas piensen que no, existen declaraciones, existen cartas, existen escritos, no existe nada de eso todavía publicado, donde este hombre en confianza pues se reconoce que ahí tenían ellos una mina de descubrimiento, porque era un neandertal. Aquello tenía todos los rasgos del cráneo del que había los cráneos que se habían encontrado en Feldhofer, de Gibraltar, etcétera, pero es que resultaba que era un neandertal que estaba enterito.
y enterradito. Bueno, eso era ya un bombazo, porque entonces eso era... Bueno, ¿qué hacemos con él? Lo natural hubiera sido, y aquí es donde empieza lo que yo le llamo una conspiración sin querer, la conspiración más idiota del mundo. Cuando uno no quiere hacer una conspiración y le sale, porque las verdaderas conspiraciones son esas. Las conspiraciones queriendo salen siempre malamente. Hay un dicho entre los que se dedican a estos temas de la historia política, que te dicen que las conspiraciones hechas adrede y muy bien maquinadas suelen tener algún fleco, algún fallo, y por ahí salen ardiendo y se van a la porra. Pero resulta que las mejores conspiraciones son las que tú dices, a ver si cuela, a ver si esto, lo otro, cuela. Bueno, pues lo que hizo este hombre fue no llevarle los restos fósiles a la persona a la que se le debe de haber llevado, que era, bueno, eran a las personas que eran las que llevaban la Sociedad de Antropología de Francia, los que publicaban la conocidísima, que todavía existe, revista de Antropología. ¿Por qué no se la llevaron a esta gente? Bueno, pues podría decirse por muchas cosas, ¿eh? En el régimen anterior político hubieran dicho por los amazones, y nosotros hubiéramos dicho porque eran unas personas de la izquierda, y en aquellos tiempos dijeron porque eran demasiado liberales. Sí, eran liberales, eran tan liberales como que por ellos viene echado la Iglesia de Francia. Entonces, claro, no vamos a llevarle a este señor el esqueleto porque este nos crucifica, va a decir Darwin, Darwin, ahí lo tenéis. Porque en aquella época la lucha no era si había evolución o no había evolución, sino que si había evolución no existía Dios. Que es muy diferente a lo que hoy vemos con nuestra perspectiva. Hoy día una persona que sea atea pues dice, bueno, pues para el evolucionista pues... Y si el evolucionista es creyente, pues dirá lo contrario, dirá, bueno, yo soy creyente y mis creencias no me las va a quitar nadie, no, pero entonces era incompatible, porque era el enfrentamiento total, era como reconocer dos mundos diferentes en el pensamiento. Y en Francia la Iglesia estaba muy vigilada, muchísimo. Entonces, claro, ¿qué hacemos con el fósil? Pues se lo voy a llevar a un amigo que es católico, el tío, que está en un buen puesto en el Museo Nacional de Historia Natural en París, que es paleontólogo, que este hombre es un hombre bueno, no voy a decir nada del esqueleto, pero este es el cráneo para que veáis lo completísimo que está, el cráneo de la Chapelle, la Chapelle pasa. Y se lo llevan a este señor. Esta foto es de la época en que se lo llevan. Como estáis viendo, este hombre tiene un aspecto de hombre serio, que lo era, de paleontólogo de mamíferos. Bueno, no es un paleontólogo de mamíferos que haya destacado especialmente por su estudio, digamos, rompedores, ni haya hecho una clasificación nada especial. Fue un buen conservador de paleontología de mamíferos del Museo Nacional francés, del Museo de Ciencias Naturales. Pero este hombre, sobre todo, lo que era una persona que todavía no había tenido ningún logro importante. Entonces, claro, le llevan esto y la pregunta es, ¿puedes hacerte cargo de esto? Y este señor, pues, los primeros, en una conspiración, los actantes o actores de la conspiración, los primeros ya habían actuado. Por lo menos los que descubrieron. Este era el segundo. Y el segundo dice, yo sí. Hombre, lo que aquí. Este en su puñetera vida había visto un fósil de humano antiguo. Fósil de humano antiguo me refiero a un homínido, un hominino, como que decir hoy día, que decir hominino. Un hominino diferente a un Homo sapiens. Porque este hombre ya había participado y había tenido sus problemas con alguna identificación con fósiles humanos, con los arqueólogos. Fósiles humanos, incluso de magdaleniense, pero eran ya humanos modernos. Entonces, claro, este hombre, pues, con esa idea se lo llevó a ver. Digo, oye, eso, que tú estás a algo de fósiles humanos. Sí, yo lo estudio esto. Este hombre no sabía ni lo que era un neandertal, en su vida había visto un neandertal, ni era un especialista ni nada, pero era un paleontólogo y por tanto preparado para hacer estas cosas. ¿Qué ocurre? Que cuando él ve el fósil y lo interpreta, la primera interpretación que hace dice, esto no hay nada igual, que no he encontrado yo en la vida, he tenido yo nada delante mía como esto es un gran hallazgo, y se deja de llevar por el fervor del momento. Entra en juego un político, el político le dice, escucha que esto es un puntazo, el presidente del Consejo Nacional francés, el presidente del país, va a visitarlo, para también darle, oye, mira, que esto hay que darle publicidad, que la France, esto es el futuro de Francia, esto es, vamos, vas a poner a Francia la número 1 en la historia de... Bueno, claro, aquello, termina en la prensa de la época, la Ilustración, que era la España se llama la Ilustración, la versión inglesa y la versión francesa de esta revista, sacan un reportaje, que es como decir si hoy día lo sacara una revista
no sé qué revista decir aquí en España, no sé, decía Lola, no, pues no, tampoco, qué revista, una revista, no tiene comparación, hoy día no existe ese tipo de revista, pero bueno, una revista donde el que compraba esa revista esperaba encontrar en esa revista lo último de todos los descubrimientos, que digo, si se hundía el Titanic era la portada de esta revista, por ejemplo, que fue un poco después, ¿no? Pero es decir, cualquier cosa de descubrimiento científico, cualquier cosa, pero para el público, ¿no? Esta revista tiene una tirada enorme, tanto la versión francesa como inglesa. Pone allí un artículo de esto, era que el mundo entero se iba a enterar, y lo pone. Y ahora viene la tercera parte de la historia, sería más. Quiero un dibujito. Yo quiero que me dibujen al Neandertal. Y hombre, que yo no sé cómo era, y el público no le voy a poner el esqueleto, porque con el esqueleto sí, que también venía una fotito del esqueleto en la revista, una pequeña viñetita, pero el público necesita ver la carita de aquí del individuo. ¿Cómo hago la carita? Entonces alguien le dice, ese alguien, con nombre y apellido por supuesto, yo no me meto en el libro en tanta profundidad, porque ya si no, pero le recomienda a este señor, František Kupka. Este señor que había llegado desde los Balcanes a París buscando aprender arte, quería estudiar arte, era un pintor aficionado, pintaba bien, se dejó de llevar en una serie de corrientes de pintura que no era una pintura figurativa, pero eso no quitaba para ganarse el dinerito hacía viñetas y hacía dibujos para libros y para publicaciones, porque de algo tenía que vivir. De sus pinturas de estas extrañas que hacía no podía vivir, bueno, pero este forma parte de las corrientes órsicas, de la pintura órfica, en fin, una serie de corrientes de pintura francesa, también cogió una tendencia europea de principios del siglo XX. Bueno, pues este señor, por lo visto no, que lo había hecho, ya había metido ilustraciones de hombres prehistóricos en un par de libros, entre una enciclopedia y un libro. ¿Qué había puesto en esa enciclopedia de ese libro? Yo lo describo, pues había puesto unos neandertales, claro, unos prehistóricos, unos hombres prehistóricos, pero hecho a su manera. Hay una de las ilustraciones que hoy día hace alguien una ilustración de esta, la pone en una revista y al tío se lo llevan por el tema de la violencia de género o cualquier cosa, porque sale una neandertal con una florecita, el neandertal se va para ella, le pega al otro neandertal, vamos a ver, una cosa absurdísima. Y sus neandertales todos tienen esta carita, mira. Pero a mí lo más curioso, que siempre me llamó la atención, es que este señor, todo un paleontólogo muy serio, ¿cómo le puede encargar este dibujo a este señor? Que él tiene esa idea de lo que son los hombres prehistóricos, pero que ya había hecho, había dibujado. Bueno, pues hay una cosa muy rara, este señor le dieron una bequita, así empiezan estas cosas, que lo de las bequitas no existe solo hoy día, lo de las ayuditas y eso, le dieron una bequita, detrás de la bequita estaba cierta persona influyente de la Iglesia Católica, y con esa bequita este hombre podía vivir más o menos y hacer dibujitos como este. Una absoluta propaganda en contra de ¿qué tiene esto importante? Bueno, pues que esto aparta a los neandertales de la evolución humana. Es muy fácil llegar al pueblo, ponerle esta foto y decirle, señores, aquí tenéis la prueba de que este neandertal no tiene nada que ver con nosotros. Esto de que los de Darwin dicen que nosotros venimos de ¿qué? ¿De este? Todo el mundo dice, no, de ese no puedo venir. Fíjese, si no puedo venir de ese, que en Francia se corrió ya la voz de que menos mal que el primer neandertal, porque este no era el primero era el de Alemania, menos mal que era alemán, o sea que los neandertales son de origen alemán. Menos mal, nos hemos librado por los pelos, porque para uno que aparece en Francia, ahí está. Menos mal que venían de Alemania, o sea que tenemos el mejor, en fin, eso tenemos el mejor esqueleto, somos los más chulos, hemos hecho el mejor trabajo, pero menos mal que venían de Alemania. Claro, eso a los alemanes no les importa un comino. A los alemanes era de igual porque vivían en un mundo de cientificismo muy superior incluso a lo que se debería de ser, ¿no? Paso a ver la siguiente. Y ahora voy a dar un poquito más rápido esto. Aquí tenemos la reconstrucción. Estos son reconstrucciones modernas, ¿no? De un neandertal. Estos son del Museo Americano de Historia Natural. Bueno, son las típicas reconstrucciones, salen todos los libros. En fin, el humano moderno y el neandertal. Y estos son el dibujo que pone nuestro querido amigo, que por cierto no he dicho el nombre, se llama Marcelin Bull, el paleontólogo, no dije el nombre, que pone ese dibujo en su libro, cuando describe el neandertal. Por supuesto, publica un libro, ¿no? A partir de sus descubrimientos, publica artículos y un libro. Para quedar claro que no hace trampa, el esqueleto humano es de un aborigen, que quede claro, es de un ser inferior. Tener en cuenta que estamos hablando de una época del colonialismo y tal, o sea, para que no alguien vaya a decir, hombre, es que has comparado al neandertal con un francés. No, es que ese esqueleto no es de un francés, ese esqueleto es de un aborigen australiano, o sea, de un ser inferior, lo más parecido al neandertal. Ahora, en fin. Bueno, pues resulta, miren la diferencia, pero claro, este neandertal tiene algunas cosas rarillas, muy rarillas, un poquillo jorobado,
un poquito agachado, un poquito siniestro. Pero claro, entre el dibujo de Kupka, que era un invento absoluto, y por medio, pues se les va metiendo por medio otra cosa. Y entramos en el siguiente actor de la conspiración. Ya, fíjense cómo se va liando, se va liando. El siguiente actor de la conspiración, cómo no, ¿quién podía hacer? ¿Quiénes pueden hacer algo dentro de una conspiración que sea muy retorcido y generalmente le salga malamente? Eso sí, a la historia nadie diga nada. Los ingleses. Los ingleses cogen, descubren un ejemplar de un homínido absolutamente eslabón perdido, o sea, la mitad humano, la mitad mono. Claro, no va a ser la mitad humano y la mitad mono si lo habían hecho con unos restos de mono y un resto humano. Estoy un resto medieval y un resto bueno. Pero es que, claro, con tal habilidad de que al final, cuando se descubre el entuerto, la culpa era del francés, que además era cura, católico, que estaba allí, Teilhard de Chardin, que ni culpa ni tenía nada, pero bueno, con lo cual toda la vida entera de paleontólogo de Teilhard de Chardin se fue a la porra, de un insulto rápido, ¡pum! Este fue el culpable. Pero bueno, aquí están los verdaderos culpables. Este señor fue el descubridor, Dawson. No es que el hombre tuviera mucha suerte, porque murió en 1916, no disfrutó. Bueno, sí la tuvo en cierta manera, ¿no? Porque no llegó a tiempo no hubiera vivido nunca, pues fue en el año 50 cuando descubrieron que todo esto es mentira. Pero bueno, y el principal culpable, de la bata, claro, el científico, el señor Knight, el doctor Knight. Este hombre, Arthur Knight, era un paleontólogo, un antropólogo, no un paleontólogo, pero bueno, trabajaba también con restos humanos, súper especializado en el tema de los cráneos, que ya había descrito variedades de cráneos, hasta el infinito. Era una persona, este era un experto, este no era uno más que lo echaba en el cráneo por delante. Bueno, pues picó en el cráneo, se lo creyó hasta el extremo de que su obra principal, su obra cumbre, que es unos tomos muy bonitos y tal, yo los tengo muy graciosos, tiene en doradito el cráneo de Piltdown en la portada, del año 21. Bueno, todo el Museo Británico, el Arthur Smith Woodward, toda esta gente, estaban todos locos con el... Vamos, hemos descubierto... Claro, esto tuvo un problema para los franceses. Le chafaron a los franceses su invento. Pues claro, si todo esto se descubre en el año más o menos, en la fecha en que se hundió el Titanic, sobre el año 1912, 1910, en esos años empiezan a recopilar. ¿Qué encuentran en el yacimiento? Este es el yacimiento. Por cierto, también eran aficionados, también se dedicaban los fines de semana a hacer boquetitos, a buscar esqueletitos, etcétera, igual que los curas de arte. O sea que aquí estamos partiendo de que los que origen del fósil son gente que han llegado allí, que no es que lo hicieran ni bien ni mal, sino que, mira, fueron víctimas de quién, del que puso las piezas. Ahí están las piezas. Esta es la última foto que se ha publicado, es de 2015. Esta foto de 2015 es un artículo científico que por fin, 2015, un siglo, más de un siglo, los ingleses han dejado que se fotografíen los restos. Hasta entonces, lo único que había eran dibujos. ¿Habéis sido capaces de encontrar un libro por ahí que salgan, que no sean dibujos o reconstrucciones, esas de Escayola? A veces encuentran una fotografía de los restos de Piltdown, verán que no. Pero que es que no hay solamente restos, que también encontraron eolitos. El eolito es otra, también hablo en el libro, no me voy a meter porque tengo que contar el libro entero, ¿no? Y nadie lo va a leer. Pero resulta que también había piedras talladas, que eran mentiras, que no eran piedras talladas. Eran piedras rotas, pero que una serie de prehistoriadores británicos y franceses decían que eran talladas, y como lo decían ellos, pues toda la comunidad científica tenía que creer que eran talladas. Bueno, con este yacimiento fueron tan matracas los señores que montaron esto, que en vez de poner una buena piedra tallada, que las había por ellos, por Inglaterra, las piedras hay, pues ponen unos eolitos, que son unas piedras falsas, que no son talladas, son rotas por el agua, por el viento, por una buena, algunas estaban rotas hasta por las picos de la calavera, pero bueno, pues un hueso, supuestamente unas tallas. Bueno, es que este hombre lo hacía de todo. El famoso señor de Piltdown era casi un humano y está en Inglaterra, con lo cual rápidamente el Neandertal se queda fuera. El Neandertal ya un mono más. Entre Piltdown, que el Neandertal es muy feo, que el Neandertal estaba jorobado, tiene no sé cuánto, no sé qué, el Neandertal fuera. Neandertal es
sinónimos de lo que rápidamente se empieza a decir. Durante la Primera Guerra Mundial, evidentemente, tenía la Alemania, porque era el neandertal, un bruto, un animal, un antihumano, un infrahumano. Pero eso no lo decían los alemanes, eso no estamos en la Segunda Guerra Mundial, estamos en la Primera. Lo decían los franceses y lo decían los ingleses. Hay que decir que pasa a lo siguiente. Quizás soy un poco vehemente, pero es que es lo que pienso. Claro, los ingleses utilizaron la propaganda a tope. Esto está publicado en una revista, pero ya no es Europa, esto es Estados Unidos. Y ahí lo lanzaron, ya tenían práctica, ¿no? Ellos lanzaron la historia a nivel mundial. Entonces, a todo el mundo entero, estos señores del Museo Británico, en su afán, unos por credulidad y otros por maldad, en su afán de difundir la noticia, pues la noticia se convirtió en un éxito mundial. Aquí tenemos a Dawson, el pobre, además han puesto en una foto, murió en el año 16, el culpable. La reconstrucción, bueno, es medio humano. La gente no tiene un poco de cara de mono, pero incluso tuvieron el detalle de que una reconstrucción que había, esta no he puesto la fotografía, que tantas fotos, aquella es una reconstrucción también, no son fotos de los huesos. Lo que hicieron con este fue darle ya incluso ponerlo con herramientas, ponerlo tallando, o sea que ya el hombre de Piltdown era un ser casi humano. Baja. Claro, ya se encarga el neandertal, ¿veis? Que ya el neandertal está destruido. ¿Qué faltaba? Bueno, pues faltaba que en otros países del mundo la imagen del neandertal se difundiese de una manera ya definitiva, o sea, se la cargasen del todo. Como más vale una imagen que 1000 palabras, pues el sistema no falla. En eso fueron un poquito más listos los franceses, bueno, más habilidosos y más liados, ¿no? Pero yo cuando digo los franceses y los ingleses, no estoy generalizando, ojo, estoy hablando de los encargados de este asunto, porque evidentemente un inglés en general, cualquiera, no tiene ninguna culpa de toda esta historia. Pues dicho, cuando digo los ingleses, los franceses, quiero aclarar esto, porque ya en alguna ocasión, en alguna conferencia me han preguntado, me estoy refiriendo a los implicados en el asunto, no al conjunto, evidentemente. Lo mismo que cuando luego diga algo de Altamira y diga a los españoles, tampoco me refiero a los españoles, me estoy refiriendo a los implicados en el asunto. Esta es la reconstrucción que hace Charles Knight. A Charles Knight lo conoceréis seguro mucha gente por el tema de los dinosaurios que hacía para el Museo de Historia Natural de Nueva York. Estos famosos fósiles de dinosaurios, murales de dinosaurios que hacía este hombre, que están en los libros, están en todos los libros, en torno a los años 20-30. Bueno, pues este hombre hace ese dibujo. ¿Y por qué lo hace así? ¿Por qué se da? Pues porque también personas relacionadas con el abate Brel y tal le dicen que hiciera ese dibujo. Cuando estuvo de visita en Francia, en el año 1920, Charles Knight estuvo de visita pagado por franceses que le interesaba que se difundiera esta imagen, por gente del equipo de Brel y tal. Pues cuando estuvo en Francia, pues le convencieron para que hiciera esta imagen y se la llevaron al Museo Americano de Historia Natural. Ya tenemos aquí a los neandertales. Ya esto está hecho por un pintor famoso, ya no es Kupka, el anterior, este que no lo conoce nadie, ¿no? Este es Charles Knight. Estamos hablando de uno de los pintores de prehistoria más famosos de la historia, Es decir, si hay que nombrar a 5, este tiene que ser uno de ellos, de toda la historia de la pintura. Entonces, claro, ya consiguieron esto. Después consiguieron que Blechy, un escultor, hiciera esto, que también es un señor muy conocido en cosas de museística de aquella época. Y eso. Pero además eso no se hace en cualquier momento ni en cualquier lugar. Eso se hace con la inauguración del Museo de Historia Natural de Chicago a final de los años 20. Y se inaugura una sala entera de la prehistoria humana, y dentro de esa sala de la prehistoria humana colocan una colección de figuritas de los neandertales. Y si vosotros veis estas poquitas que he puesto aquí, hacer una idea de la imagen que el público norteamericano se lleva de los neandertales. Pues ya está, ahora ya el neandertal le han dado toda la puntilla. Pásame, bueno, un segundo, se me olvidaba una cosa. El final de los años 30, es que claro, el que sale en defensa aquí, mejor que no hubiera salido en defensa. Este señor, Carlton Stevens Kuhn, este señor, que era uno de los padres del racismo científico norteamericano, o sea que fuera un defensor muy para el neandertal, pero bueno, como por Estados Unidos se conoce, hay quien dice que fue por eso que lo hizo, como por Estados Unidos, pues claro, evidentemente todas las personas afro-norteamericanas iban vestidas como nosotros, como los blancos, de raza blanca. Entonces claro, evidentemente por la calle no eran iguales, pero eran iguales, aunque evidentemente no lo eran.
Pues este hombre dijo que si un neandertal se pusiera, hizo este dibujito, si un neandertal se pusiera la ropa de un occidental, hablando de un norteamericano y tal cualquiera, pues se diría que incluso a lo mejor lo podían confundir con un negro, evidentemente, no con nosotros, pero bueno, que podía pasar desapercibido, ¿no? En el metro de Nueva York, en la historia, salió. Hay mucha leyenda de esto, pero lo cierto es que sí que salió. Salió en la prensa a final de los años 30. Pero bueno, no es que defendiera el neandertal, es que fijaros cómo ya la historia se deriva incluso para utilizar el neandertal en cuestiones de racismo. Pasa a la siguiente. Pero claro, como paralelamente hay otra historia, y los alemanes que se quedaron callados, los alemanes, les dio igual a los alemanes de todo lo que estaban diciendo de ellos, que va, los alemanes los había de todo. Pero los alemanes lo que pasa es que las cuestiones científicas pues como que no le afectaba lo que decían los franceses. Pero es que después había otro señor que trabajaba con los alemanes, pero que como era suizo, por lo que buscaba era nada más que el dinero, que era Hauser. Este señor lo que se dedicaba era a escarbar por toda Europa, fósil que cogía, fósil que se llevaba, y se lo vendía al mejor postor. Y resulta que le había encontrado un neandertal maravilloso en Le Mustier, el yacimiento que le da el nombre al musteriense, o sea, a lo que es la cultura de los neandertales, la cultura lítica. Y este señor, el fósil, se lo vende a los alemanes, que es aquel que está allí. Encontró varios. Este fósil, por cierto, se destruyó durante los bombardeos de Alemania. No se sabe si fueron los bombardeos por la noche de los ingleses o los bombardeos por el día de los norteamericanos. De eso no se ha aclarado todavía. Porque hay incluso habido debates donde se ha dicho que han echado las culpas. Tú bombardeaste el museo, tú lo bombardeaste, parece ridículo, kafkiana discusión, pero ocurrió. Entonces lo cierto es que los occidentales, los aliados bombardeando alemanes se cargaron muchos fósiles, entre ellos ese. Pero hablando ya de la época, en 1909 este hombre monta un negocio en Lisieux, una ciudad que está cerca de donde están todos los mejores yacimientos de la Dordoña francesa, todos los mejores yacimientos de la época de los neandertales. Y resulta que este señor en este sitio hace hasta octavilla vendiendo sus materiales. Pone el cráneo como ejemplo de una cosa que ha vendido que es de mucha calidad. O sea, no es que la venda, nada más que había uno, pero lo pone. Y ahí en esa octavilla, pues este señor, a raíz del descubrimiento del Neandertal de la Chapelle, que digamos nuestro protagonista, ¿no? Pues este hombre le dieron 3 ataques de nervios, pues quería comprar. Entonces claro, los sacerdotes estos no se lo quisieron vender, nadie le quiso vender el fósil, nadie quiso hablar de vender el fósil, pero él por su cuenta se agenció todo lo que pudo de otros yacimientos de la zona, ¿no? Buscando a ver si encontraba algún otro. Bueno, pues este hombre dio lugar a que este y otros muchos como a que el gobierno francés, antes de la Primera Guerra Mundial, decretara una ley de patrimonio, una ley férrea, una ley potente, digna de las que hay hoy día, para proteger el patrimonio francés. Y claro, evidentemente se acabó ya el saqueo de los yacimientos, se acabó todo. Eso fue una cosa buena que salió de los de la Chile. Fue una cosa buena. ¿Qué le pasó a este? Y lo he puesto aquí para que veáis que era otra cara de la moneda, ¿no? ¿Qué le pasó al señor Hauser? Pues le pasó que cuando el día que empezaron los alemanes a atacar a Francia, entraron en Bélgica y tal, comenzó el ataque alemán en el año 14, pues esa misma noche este señor hizo las maletas y si no sale esa misma noche lo matan, porque resulta que además era espía también de los alemanes, le pagaban por pasar información, ¿no? Pasa la siguiente. Bueno, y ahora vamos a ver cuando se descubre todo. Los franceses, ellos se lo guisan y ellos se lo comen, y me refiero a los franceses estos. El mismo museo de París que había dado larga vida a esa imagen del neandertal tan horrorosa, ese mismo museo, pues pasado, pues estamos hablando ya del año 47, 48, ese mismo museo pues tuvo un paleontólogo que fue una eminencia en la paleontología de mamíferos, que sí que hizo muchos hallazgos y que sobre todo en el norte de África, que es Camille Armbourg. Este señor fue el que se dio cuenta, fue el primero, que tenía importancia porque darse cuenta se dio cuenta muchísima gente, ¿no? Pero fue el primer señor científico que con peso se dio cuenta de que el neandertal de la Chapelle encerraba trucos. Hay una historia de que este hombre estaba, en fin, la historia de este hombre hay miles de historias, es muy curioso la historia de Armbourg, porque exploró mucho, era el típico explorador de los años 20, 30, en fin, este hombre buscando fósiles, ¿no? De dinosaurios, de mamíferos, pero se llevó un golpe en la cabeza. Él se llevó un golpe en el Sáhara, en unas prospecciones, se dio un golpe y se lastimó las cervicales. Cuando llega a París, va al médico y le hace una radiografía, estamos hablando del año 46, 47, por ahí. Le hace una radiografía y le dicen, oye, venga, experto en huesos humanos, evidentemente, huesos de todo, este es experto de todo, este es una cabeza pensante de las que salen de vez en cuando una nada más. Entonces,
él ve la radiografía, porque claro, lo come el médico, a ver qué tengo yo aquí, tal y cual. Ay, coño, esto me recuerda a mí, esta radiografía me recuerda a mí a algo. Y es el tío, es una memoria muy grande, y cae en la cuenta de un fósil que tiene en el museo, allí en Francia, donde él trabaja, en París, que resulta que era el de la Chapelle. Entonces descubre que el señor de la Chapelle tenía una deformación en el cuello. Aquí tenéis unas fotografías de los restos. Estas pertenecen también a un trabajo que es del año 65 de Eric Trencaus. Este trabajo es un análisis de los huesos, pero ya es posterior a los descubrimientos del año 65, ya muchos años después, 35 años después. Pero es la primera vez, es la revista que más se cita a la hora de presentar las deformaciones de los huesos. El otro responsable de descubrir que allí había algo raro fue Strauss. Bueno, que es otro, pero bueno, Strauss es el que más suena, que es un prehistoriador. Luego ha tenido también antropólogo, también es prehistoriador, pero luego hay otro Strauss que es hijo de este, que es también un prehistoriador muy conocido, que se ha dedicado también a estudiar y estudia también las industrias líticas y todo esto en el norte de España. Este hombre trabaja en Cantabria, pero bueno, este, digamos, es del año 57 el trabajo, y también estudió los restos, era este hombre antropólogo, y descubrió lo mismo. Constató lo que ya Aramburu se había dado cuenta. Pero por medio se descubre, claro, pasa otra cosa por medio, y es que en el año 50 han descubierto el análisis del método de analítica de la fluorina, antes del carbono 14, le hacen las primeras pruebas a muchos restos y empiezan a descubrir que las edades de las cosas no son los que decían. Esto tiene 10.000 años, 10.000 años, esto tiene 200 años. Esto tenía de la época de la edad del Reno, Viñaciense. Bueno, pues no señor, esto lo que tiene son 10.000 años. Esto tiene, claro, y haciendo una serie de pesquisas y haciendo una serie de investigaciones dentro del propio Museo Británico, el señor que estaba desarrollando los métodos estos de análisis, que también desarrolló al poco tiempo el carbono 14, este señor se le ocurre hacerle la prueba. No quería nadie que se la hiciera y nunca se ha llegado a saber por qué, pero se la hace a los restos de Piltdown. Y fue tremendo. Cráneo medieval, o sea, cráneo de orangután, de no sé qué chimpancé, mandíbula gato medieval, la muela de un chimpancé, cuando aquello salió, la pieza más antigua era medieval. Se fue a la porra Piltdown entero. Los ingleses le echaron tierra encima y con su acostumbrada habilidad para echarle la culpa a otro, pues culparon a Telar, a los franceses, a quien fuera, pero ellos no tuvieron culpa. Claro, ya empieza la gente a sospechar, digamos la gente, el público, ya el público empezaba a no creérselo todo. Esto es un fraude, aquí hay mucho fraude, los neandertales no son lo que son, eran de otra manera, la imagen del neandertal ya no es la que todo el mundo tenía, ya empieza la prensa a echarse para atrás, a decir, hombre, esta gente se pierde una ocasión en aquel momento, en los años 50, a principios de los 60, se pierde la ocasión de poner la prehistoria en su sitio. No se pone en su sitio. ¿Y por qué no se pone en su sitio la prehistoria? Pues no se pone porque todavía vivían muchos culpables. Culpables por omisión, no necesariamente porque hubieran hecho, entre ellos la Batebrel, que muere a principios de los años 60, que es como decir Francia. Ya sabéis, se dice, ¿no? Este hombre es Francia, ¿no? Como decía, bueno, pues, como decía Napoleón, ¿no? Bueno, pues este hombre, pues, ¿quién iba a criticar lo que él había descubierto? ¿Quién iba a criticar las denominaciones de las industrias líticas? Que eso siguen existiendo. ¿Quién iba a quitar? Entonces, claro, se cubrió un poco todo el tema, ¿sí? Se vio que los neandertales tenían otro aspecto, pasó a la siguiente, pero había un pequeño detalle. Y por ahí se van a librar a esa gente. Resulta que este es el dibujito que hicieron cuando descubren la Chapelle y el neandertal estaba enterrado. El paleontólogo este francés, Marcel Bull, este señor no quería oír hablar de enterramiento, porque claro, si hablaba de enterramiento se acababa el invento. No porque él quisiera por fuerza que ese neandertal fuera feo, ni simiesco, ni nada. Él lo que quería era simplemente, evolutivamente hablando, como evolucionista que era el señor, pues lo que quería era que fuera una rama evolutiva diferente. O sea, no es porque el hombre tuviera una inquina contra los neandertales o una eso con nosotros, sino que él tenía esa opinión de que era una rama paralela a la de Homo sapiens, ¿no? Que no tenía ninguna relación. Entonces, cuando le hablaron los sacerdotes que descubrieron este enterramiento, porque es un enterramiento, la Chapelle es un enterramiento, pues resulta que esto fue desechado. Pues, enterramiento, hombre, pues, fuera. Y este hombre, pues, sí, el que le dijo que no lo que no cayó en la cuenta es que en poco tiempo los propios franceses encontraron más enterramientos.
la Terrací, muchos otros enterramientos, que claro, los neandertales ya empieza una historia. Bueno, vamos a los años 50 otra vez. En mitad del fregado pues vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar la imagen del neandertal. Ya el neandertal, como no cuela, que el neandertal es horrible, le damos la vuelta a la tortilla francesa, le damos la vuelta, y el neandertal es maravilloso. Aparecen los enterramientos de Irak, los enterramientos de neandertal, Sanidad. Oh, la historia de Sanidad es tremenda, ¿eh? Para leerse el descubrimiento de los restos, los análisis, en fin, hoy día eso no pasaría, bueno, sí lo pasaría, ¿verdad? Sí lo pasaría, porque en alguna revista científica pasan el filtro de la birria, pero bueno, en principio iba a decir no lo pasaría los filtros de una revista científica, pero bueno, lo cierto es que en su momento ya todos habrían oído hablar de que Sanidad tiene un neandertal enterrado con florecita, con hierbita, con no sé qué, una semillita, maravilloso. Los neandertales eran, bueno, pueden hacer la historia, el momento de giro, yo le llamo el péndulo. En ese momento el péndulo gira para el lado contrario, ya no es el neandertal un bicho, ya el neandertal es como nosotros, bueno, parecido a nosotros. Empieza la historia, pasa muchos enterramientos. He puesto ahí aquí algunos, sí, el de Sanidad es el más famoso por los libros, ¿no? Este de Italia, este otro también francés de Dordoña, que este fue expoliado. Este es del cráneo que os enseñé antes, ¿eh? Este fue expoliado. Este enterramiento es una realidad, porque un enterramiento curiosísimo era un jovencito, un chaval joven, el que se volvió del bombardeo y todo eso. Pues ese lo encontró el Hauser y los polishows del yacimiento entero y de los botes por trocitos. Vamos, de hecho, se conserva un escrito de una persona que estuvo en la compraventa de los huesos al pie del yacimiento. Se metió en el hoyo, venga, este trozo, ¿quién me da? Sí. Pues las cosas que pasan, ¿no? Pasa la siguiente. Y entonces comenzamos la carrera de quién pone al neandertal más humano. Esa carrera está todavía en marcha, Cuidado. Esta reconstrucción del neandertal de Jay Matternich es el equivalente actual en su día el señor del Museo Americano de Historia Natural, Charles Knight, que hablé antes, pues que está haciendo reconstrucciones modernas para el Museo Americano de Historia Natural. Ya hace un neandertal. Vamos, este es un gran especialista en anatomía de primates, un hombre que está muy versado en la disección de todo tipo de primates, reconstruido todos los australopithecus, ha hecho unas reconstrucciones magníficas. Este es antigua, pero es una maravilla, Siguen siendo reconstrucciones en las que este hombre todavía vive. Son maravillosas. Hoy día la técnica ha avanzado muchísimo. Aquí tenemos una radiografía, bueno, es una reconstrucción a partir de radiografía de un feto neandertal. Está hecha por Marcia Ponce de León y Christophe Zollikofer. Yo le tengo mucho aprecio a Marcia, estuvo en mi tribunal de tesis. Esta señora son de la Universidad de Zurich y hacen una reconstrucción de los nacimientos de los neandertales, del problema que tiene el canal de parto neandertal, de que los niños eran muy cabezones, los neandertales tenían. Entonces, claro, esto ha servido como un detalle que no se comenta mucho, y es que el hecho que si los neandertales y los humanos modernos hubieran tenido hijos, hubiera tenido que ser una señora neandertal, no una señora humana. Pues la señora humana no hubiera podido desarrollar dentro de ella y parirlo después normalmente a un bebé neandertal. Esto lo intentó explicar esta mujer en un congreso en el Internacional de Paleoantropología, y aquello no. Eso de que la neandertal hubiera sido atacada, como es el ser inferior, el neandertal es equivalente al ser inferior, entonces claro, políticamente es incorrecto que haya sido el humano el que haya llegado a la neandertal. Es muy complicado el tema político. Esto es un poquito como lo del hombre con sombrerito, el Kuhn antes, el dibujo de Kuhn, con el tema del racismo en Norteamérica. Bueno, pues ahora está en otro tipo de racismo diferente, que más que racismo es... Hay que ser inclusivo con los neandertales, ¿no? Este es del Cidrón, en el norte de la península, una reconstrucción muy bonita. Las reconstrucciones de Denis, esta señora hace unos muñecos, por llamarle muñecos, no definitivamente, son unas maravillas. Yo las he visto de cerca y da miedo, porque es una persona, tiene hasta los poros de la piel. Está hecho, los que están, por ejemplo, aquí en España, en el Museo de la Evolución Humana, en CENI, en Burgos, el Museo de la Evolución Humana tiene algún ejemplar. Sé por qué no hay más, porque conozco al paleontólogo que estuvo encargado de compra de algunos de estos ejemplares, y estos muñequitos, por si queréis un muñequito de estos, yo os doy la dirección donde los venden, Vamos, que os lo hacen, que no tiene problema. Esto no es una cosa baladí, porque hay por ahí gente, no me imagino que no lo vaya a comprar por el precio que tiene, pero que hay gente por ahí que se gasta en millonadas en cuadros y en cosas de estas, y no saben siquiera lo que pueden comprar por ese dinero, unos 30.000 euros, 20.000, depende del muñeco, ¿no? Entonces, estas son humanos, son personas, los neandertales. ¿Habéis visto que neandertal más guapo? ¿O neandertala? Neandertala.
Bueno, pues la de Pinilla del Valle en Madrid, la de la excavación de Pinilla del Valle, que la hizo Puello, un dibujante, un acuarelista de aves muy bonito, muy bueno, en español. Hizo una neandertal con los ojitos azules, el pelo pelirrojo, una niña preciosa, un cartel para la presentación de un diente. Y todos los que estaban en la sala, por supuesto empezando por los políticos que pusieron el dinero después para el yacimiento, todos se creyeron que ese diente era de esa niña. Tranquilidad, pasa la siguiente. Aquí tenemos otra, promocionada por otro buen amigo, este sí que es un buen amigo, Beniger, ya recién jubilado, tiene mucha relación con nuestra zona. Él ha trabajado muchísimo tiempo con José Ramos, el catedrático de Cádiz, era el director del Neanderthal Museum en Düsseldorf. Y Beniger, pues no, Beniger, claro, este es un acto que hizo allí en el Museo Neandertal y tal, y vistieron a una persona de Neandertal. Y oye, los alemanes orgullosos de tener parientes neandertales en su país, ahí lo tenemos. Se paseaba por la gente vestida de Neandertal, súper bien maquillada y tal. Esto es otro trabajo de Denis, precioso. Bueno, si queréis ver uno de cerca no hay que ir muy lejos, De este tipo de trabajo hay uno muy bonito, no es de Denis, es de los hermanos Kenny, que son holandeses, que son igual de buenos. Son más, es un trabajo más brusco, más agresiva la imagen de la figura, ¿no?, que las que hace esta señora. Pero esto lo tenéis en Gibraltar. En Gibraltar hay una señora neandertal con un niño que le han hecho, que han tenido dinero para pagarlo. Bueno, lo que pasa es que tenéis dinero para comprarlo y entonces lo podéis ver allí cerquita. Si queréis ver una figura de este tipo, de este calibre, ¿no?, de verdad, queréis ver así de cerca, la más cercana la tenéis en Gibraltar. Esta reconstrucción es italiana, muy famosa también, porque son neandertales con plumas. No he querido poner la que yo le hice a los de Gibraltar, que en una mañana, en el hueco de una mañana, pues la colamos en internet a través de la revista Scientific American. Fue graciosa porque Clive Philipson, el director del Museo de Gibraltar, se puso una capa hecha con de un buitre que supuestamente se había muerto solo. El buitre, el pobre. Alguien le pegó al buitre el palo. Pero bueno, lo cierto es que se hizo un capote, me manda la foto, dibujó el capote, hago un muñeco con un neandertal con cara andaluza. Yo lo siento, pero yo le dije que yo no le ponía al neandertal cara nórdica. Me da igual, lo cierto es que era un negocio, formaba parte de lo que montaron ellos para hacer patrimonio de la humanidad, las cuevas de Goran y todo esto, ¿no? Entonces, en aquella época, pues los italianos ya se gastaron los cuartos, hicieron una figura acojonante, hicieron entre ellas esta, porque los neandertales usaban plumas, usaban adornos, usaban cosas, entonces tenéis ahí. Y aquí tenéis la publicación de lo último que ha salido, que es de Pepe Ramos, del catedrático de Cádiz, de José Ramos, el equipo que está trabajando en Ardales, que habréis oído hablar todo de las pinturas neandertales, que realmente están todavía estudiando, porque lo único que se sabe que son neandertales es por las dataciones. A los 2 días, yo nada más que vi la revista esta semana, felicité a Pepe, pero del tirón. Lo primero que me dice este hombre, y lo digo en defensa absoluta del criterio científico, porque además un colega está aquí, y es de aquí, de nuestra ciudad, de nuestra zona, ¿no? Entonces, lo primero que me dice es: estamos investigando, Antonio. Yo había visto ya en el telediario ese día a una persona diciendo que aquello eran pinturas neandertales, que no sé qué, no voy a decir el nombre, otro prehistoriador, ¿no? Pero los alemanes, y en este caso el catedrático de aquí, de Cádiz, y esta gente, pues están todavía investigando. Porque claro, las pinturas estas, se dice que son neandertales porque hay un espeleotema. Un espeleotema es una capa de calcita que se ha formado cuando el agua chorrea por encima de la pared de la cueva. Se solidifica la calcita que lleva y tal. Bueno, un proceso de calcificación que se llama. Bueno, pues esa calcita se mide como una muestra y se mide la edad por un procedimiento de datación absoluta, de una datación por elementos radioactivos. Entonces, esa datación se sospecha, ellos mismos, el propio equipo lo han sospechado a raíz de... El equipo trabaja también con otro alemán, que es el que hace las dataciones, y es sospechado que por lo visto las muestras no las tomaron bien la primera vez. Hay algunas muestras que no cuadran y está todavía el tema en proceso. Pero bueno, a la revista Science le faltó el tiempo para coger el artículo. Muy buen artículo, por cierto. Pero bueno, quiere decir que eso de que los neandertales pintaban está todavía cogido. Da igual, que si pintaban o no pintaban, si me entendéis. Que no, ¿verdad? Que yo creo que los neandertales podían pintar perfectamente, ¿no? Pero claro, es que hay personas que creen que si los neandertales pintaban es que eran como nosotros. Y claro, para estas personas no son el equipo de investigación. Ojo. Para estas personas, que el neandertal era como nosotros, decirle que el neandertal pintaba y por tanto era como nosotros, equivale a que esas personas, y vamos a decir ya, entre esas personas tal, que ponen los dineros, pues entonces ya es importante que el neandertal sea como nosotros. ¿Vale? Pasa.
y se acabó. El libro anterior es este, para el que no lo conozca. La idea es describir el mundo neandertal, trata del mundo neandertal. Este es el libro actual, ¿no?, que es la historiografía. Yo aprovecho el contexto de... no lo he nombrado porque hay muchas cosas, pero por ejemplo hablo también de Altamira, porque el tema es que se complica muchísimo. Se complica con la creación del Museo de Mónaco, con Altamira anteriormente, o sea que es una historia que es la que confluye todo en esta especie de como de conspiración, ¿no? Pero para que veáis lo que significa, ¿no? Y este es el próximo, que espero en un año por ahí, porque estas cosas no salen tan... Este es un libro pesadito ya, más es científico absolutamente, ¿no? Este es sobre lo último que se ha descubierto, toda la historia sobre la relación de los neandertales con los humanos modernos, y por tanto si los humanos modernos tuvieron algo que ver con la extinción de los neandertales, si a los neandertales los mató una erupción volcánica, ¿sí? La erupción volcánica que también cayó en la época, y también murieron neandertales por la erupción volcánica, y hay que si murieron de hambre, que si murieron por enfermedad. Bueno, por eso la enfermedad no lo toco porque es un poco ridículo, pero bueno, hay muchas cosas con las que pudieron morir, sobre todo la principal, la estrella, la mejor de todas, la que vende, la que hace que la prensa se ponga contenta y que poner dinero lo ponga, que es que los culpables fueron los humanos modernos, nuestros antepasados. Ya en el año entre 1920 y 24 ya hubo gente que publicó que hubo una guerra entre los humanos modernos y los neandertales. Aprovechando la coyuntura de que en aquella época el neandertal se consideraba inferior, pues ya vinimos aquí los humanos modernos y hicimos pues lo mismo que los belgas hicieron en el Congo, vamos, porque además uno de los peores dijo la belga. O sea que esta es la misma película de costumbre, ¿no? El inventarse las cosas. No digo que todo se invente, digo que hay mucho invento en todo este tema de lo mismo que lo hay, que estamos hablando de prehistoria, pero cuidado, que si estuviéramos hablando de otro aspecto cualquiera de la ciencia, que las invenciones no son invenciones siempre con mala fe, sino son gente que descubren algo y creen que han descubierto algo, se aferran a lo que han descubierto y empiezan a buscar la manera de demostrarlo. Que esto no es ciencia. La ciencia no debe de buscar la manera de demostrar una cosa que tú crees que tiene que ser así, sino tú haces el experimento o haces el estudio y a ver lo que te sale. Pero claro, en prehistoria muchas veces, si descubrimos que en el yacimiento del que yo soy el director del yacimiento ha aparecido una lasca, que la lasca resulta que he descubierto, porque me lo ha dicho no sé quién en un estudio nuevo, con una máquina que han hecho, que con esa lasca cortaban pescado, y ese yacimiento está en Castilla y León, y el pescado que cortaba era atún. Pues acabo de descubrir yo que el atún lo comían en el yacimiento musteriense, o en este caso más de humanos modernos, para que cuele, ¿no? Cuidado con eso, ¿no? Porque ya estamos en una fase de, y con eso he terminado, en una fase de convertir al neandertal en una especie de humano moderno. Y eso, cuidadito, que no sé, yo no lo sé, porque puede terminar esto, pero pinta complicado, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias. Ahora tenéis aquí el libro.